Está usted en sintonía de su programa Armagedón. Bueno, hermanos, continuamos el programa. Han estado escuchando una excelente, a modo de ponencia, vamos a decir, un programa que se emite en Venezuela y el conductor ahora, bueno, antes es un amigo, Fernando Rivero. Fernando Rivero es un abogado, politólogo, experto en filosofía de guerra, tiene maestría y bueno, es docente también universitario. Excelente, ¿no? Cómo desarrolla el tema de África. Y claro, en un futuro vamos a invitarlo también para alguna entrevista para seguir este tema y no solamente los temas de África, sino de Rusia y lo que sucede en América Latina. Bueno, hermanos, antes de quería comentarles que vamos a enganchar inmediatamente con una entrevista que tenemos coordinado con un compañero. Un compañero es luchador también. Él es Diego Mota, abogado laboralista, así que vamos a hacer el enlace respectivo con él para hablar de estos temas, de lo que sucede también aquí en la coyuntura nacional. Y sobre todo, bueno, vamos a hacer el pase respectivo. Él es Diego Mota, él es un dirigente de barriales, abogado laboralista, integrante también de Izquierda Socialista, así que le damos la más cordial bienvenida. Compañero Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermano. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches a todos los que nos siguen por los distintos medios que prestigioso su programa. Gracias, Diego, gracias. Las disculpas también del caso, así es que, bueno, estamos al aire. Diego, antes de ir al tema que quería informar al público también acerca de justamente esta presentación del libro El Estallido Popular, ¿no? Antes de eso, y me imagino que también, ¿cómo evalúas hasta el día de hoy, o si quieres hacerlo dentro digamos, del proceso de la explicación del libro, este proceso de lucha que hoy está viviendo nuestro país, particularmente aquí, sabemos que hay también ese tipo de manifestaciones y luchas en otros países, inclusive en los países amigos aquí del continente. Digamos, cuál es tu punto de vista de esta situación actual que estamos atravesando? Bueno, sin duda, lo primero que tendremos que decir es que esta es una lucha, un estallido popular, que es justamente el nombre de este texto, de este libro, que tú comentabas hace un momento, que ha sido inédito en el Perú, por lo menos en las últimas décadas, y que ha sido inédito tanto por la capacidad organizativa y la contundencia de las luchas, de las movilizaciones, que han sido en muchos lugares han tenido un carácter insurreccional, sobre todo en el sur del país, en el Puno, por ejemplo, y que han irradiado a lo largo de todo el país, incluso afuera del país. Todas las comunidades de peruanos en las ciudades más importantes han hecho también actividades de protesta, de lucha, y que se ha sostenido en el tiempo, más allá de que, como todo proceso humano, todo proceso social, y todo en la vida ha tenido subidas y bajadas, ¿no es cierto? Es normal. El hecho es que desde el 7 de diciembre hasta hoy, el pueblo peruano sigue levantado, ¿no? El pueblo peruano no deja que la usurpadora Dina Boluarte pueda hacer un gobierno o pueda presentarse como representante del gobierno de manera normal, porque no es normal, es un gobierno anormal, es un gobierno usurpador, es una dictadura, un gobierno golpista. Y en segundo lugar, porque las características que se reflejan en las reivindicaciones que se han planteado en este movimiento popular, en este estallido social, a diferencia de los últimos levantamientos, ¿no?, movimientos sociales, no es un movimiento social que solamente se reduzca a temas coyunturales
de reivindicaciones sociales, ¿no? O de luchas por el medio ambiente, o de luchas por un aumento de salario, o de luchas por el agua, o lo que fuera, que todas son importantes, sino que es una lucha que además es política, profundamente política, es una pugna, una lucha por el poder que los sectores explotados de distintos lugares del país, de distintas condiciones sociales, pero que tienen como características estar explotados, marginados, mancillados por la derecha, por la burguesía gobernante, expresan en sus consignas, ¿no? Que se vaya Dina Boluarte, que se cierre el Congreso de la República, que se convoque a una Asamblea Popular Constituyente y el planteamiento de la restitución del presidente Pedro Castillo, porque en ello se encuentra el respeto del voto popular, del mandato popular que ha sido violado, que ha sido ultrajado. Diego, una consulta ahí. ¿Por qué crees que en este sentido, justamente por los poderes fácticos, los opinólogos de justamente que tienen que ver con esto y los medios corporativos, ¿por qué crees que esta lucha ha sido, según ellos, ¿no? Minimizado a una lucha política, ¿no? O sea, no le dan la importancia porque dice que es una lucha política y hasta la misma usurpadora lo pronuncia, no es una lucha política, no es una lucha social, lo llaman ellos, ¿no? ¿Por qué crees que se estigmatiza de esa manera? Porque el objetivo de ellos es minimizar, es una lucha política, como que y quisieran decir que es una lucha de un partido político, una cuestión así. No, es que la política es el quehacer público. La política es el interesarse por las cuestiones públicas, por las cuestiones sociales que pasan en el país y no ser indiferente a lo que pasa en el país. Eso es hacer política, ¿no? Hacer política no se reduce a inscribir un partido político o a querer ser candidato o a querer participar en las elecciones. Esa es la mirada más bien, una mirada pues reduccionista y cuando no electorera por quienes han gobernado el país. Y es la manera de decirnos asolapadamente, oye tú, puneño, oye tú, cusqueño, oye tú, poblador, porque así nos llaman, de la periferia de Lima, oye tú trabajador, oye tú campesino, no tiene derecho a participar en el política. Solamente puedes ir cada 5 años a marcar por un candidato, pero nada más. Y por marcar por los candidatos que yo te voy a decir que tienes que marcar, con prensa mediática, con la prensa basura que se tiene. Entonces, cuando Dina Boluarte dice, esta es una lucha política, lo que está haciendo es decir, oye, de la política solo nos tenemos que encargar nosotros, los que estamos en el poder. Ustedes, pues a lo más, vayan a reclamar por salario, vayan a reclamar por la seguridad ciudadana, etc. Y se desvincula la lucha política de las reivindicaciones sociales. Y no deben de vincularse, son parte de un todo. Nosotros estamos reclamando que se vaya Dina Boluarte, que se cierre el Congreso y que se convoque una Asamblea Popular Constituyente, que se respete el mandato popular, que vuelve el presidente Castillo, porque justamente consideramos que el pueblo en este momento sufre de hambre, porque estamos en una crisis económica salvaje, brutal, y se va a desencadenar aún más, porque consideramos que el Estado ha abandonado su rol y tenemos muertos por doquier en nuestro sistema de salud que ha colapsado. Por el tema, por ejemplo, del dengue hubieron decenas, centenas de fallecidos. Por el tema de los desastres naturales, hace unos meses también hubieron miles de damnificados y hermanos fallecidos, y ahora cuando venga el nuevo fenómeno del Niño, lamentablemente el gobierno no se ha preparado y seguramente habrán más muertos. Entonces, eso ocurre porque este gobierno no está gobernando por las necesidades del pueblo, sino para satisfacer sus propias necesidades. Y lo vemos cuando llenan las calles de miles de policías, de militares, para golpear, para estigmatizar, para perseguir y para asesinar campesinos, y sin embargo, cuando se trata de defender los derechos del pueblo, cuando se trata de que no nos roben, cuando se trata de pedir auxilio policial porque hay sicarios, hay violadores, etcétera, la policía brilla por sus auxilios. Entonces, es una lucha política y es una lucha social a la vez.
Sí, correcto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso decía yo, de cómo generaban, pues, simplemente minimizándolos a eso, ¿no? A una lucha política, ¿no? Pero ya sabíamos sus intenciones en ese sentido. Bien, Diego, ahora, frente a esta situación que ha sucedido, y, y claro, entiendo que es casi natural también de un sector intelectual de interesarse y elaborar a cabo, digamos, este libro, ¿no? Estallido Popular. ¿Qué nos puedes hablar de este libro? Pues sabemos que mañana tienen una presentación también, eso ya al final no dices a qué hora y el lugar. Eh, ¿Qué los lleva? Tú eres coautor también de este libro junto a Héctor Béjar y no recuerdo el otro autor. Eh, si nos puedes hacer una descripción de este libro, Estallido Popular. Por supuesto, Armando. Fíjate, hace algunos días ha sido publicado el libro Estallido Popular, Protesta y Masacre en el Perú, 2022-2023, por la editorial Estallido, justamente, y la editorial Horizonte, que tiene como editores a los historiadores Gustavo Montoya y Homero Quirós, y que es una recopilación de una serie de ensayos donde yo también estoy participando, y así como otros autores y autoras, como los que tú has mencionado, ¿no? El profesor Héctor Béjar, por ejemplo, dentro de ellos, Silvio Rendón, Sinesio López, etcétera, que hacen un balance del sucedido desde el 7 de diciembre hasta aproximadamente marzo, finales de marzo de este año, porque el libro luego entró a proceso de edición, ¿no? Y impresión y luego publicación. Entonces solamente trata hasta más o menos a finales de marzo. Eh, Desde los puntos de vista de estos diferentes autores, se trata de analizar la situación política y de esto que se ha llamado como un estallido popular. Este es el primer libro, ¿no? Que retrata estos hechos tan importantes y tan fundamentales de la historia del Perú, ¿no? Son diferentes miradas, ¿no? Distintas miradas políticas también. Hay debate dentro del libro, no todos pensamos igual, yo tengo mis opiniones críticas con muchos de los autores, sin embargo, bueno, es parte del que sea democrático también, del intercambio de ideas. No sé si yo podría considerarme como intelectual, como tú has dicho. Yo he tratado de dar una mirada desde mi punto de vista, es un punto de vista también político, por supuesto, pero también como participante, ¿no? Yo participo en una organización política que es Izquierda Socialista y también soy dirigente en mi barrio, ¿no? En Caraballo, en la zona de Lima Norte, y como tal he participado constantemente, he estado brazo a brazo, digamos, codo a codo con nuestros hermanos que vinieron de todas las regiones y que acá en Lima también se movilizaron. Entonces algo he visto y algo de eso también comento. Claro, eres un luchador en social y te hemos visto en la calle. Creo que es eso, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero lo importante de esto es pues recalcar que esa historia tiene que ser contada, ¿no? No solamente son los medios de comunicación basura, no solamente son los periódicos basura, que ya tienen una matriz de opinión, ¿no es cierto? Un discurso ya prefijado para legitimar o minimizar o desviar el contenido de estas luchas, sino que es necesario que nosotros también escribamos, ¿no? Que contemos nuestra historia. Entonces espero que este es el primer libro, espero que no sea el último, para que los propios autores, ¿no? Sobre todo de las regiones, también empiecen a contar, a escribir, a reflexionar y a plantear salidas sobre lo que estamos viviendo. Eso es parte de lo que se está haciendo en este libro. Y en este libro, bueno, yo todavía no, sé que hayan tenido una primera presentación la semana pasada, me parece, aquí en Lima. ¿El libro ya se está distribuyendo? Sí, la editorial Estallido, ustedes la pueden ubicar en las redes sociales, en mi Facebook, por ejemplo, editorial Estallido, ya está difundiendo, hay algunos mecanismos para poder adquirirlos, que ustedes lo pueden ver, pero también el libro se ha presentado ya en algunos lugares, desde lugares más institucionales como la Feria del Libro,
que se llevó a cabo en julio, a finales de julio. Ya se presentó ahí también. Aquí en Lima. Sí, se presentó ahí también, mira. pero también algunos de los autores y editores consideramos que era importante que este libro pues salga a la calle, ¿no? Y se presente en los lugares populares donde se han llevado a cabo parte de estas luchas. Se presentó el libro en un local sindical en el centro de Lima, se presentó el libro y se va a presentar el libro el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en Caraballo, ¿no? Que ha sido uno de los distritos que también ha participado en estas luchas, y se va a seguir presentando el libro en las regiones, ¿no? Se va a llevar a Puno, se va a llevar a Cusco, a Ayacucho, Apurímac, Arequipa, etcétera, ¿no? ¿Y por qué es importante, no? Generar el debate, no todo está dicho ni hecho. Es parte de motivar el debate respecto a, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? Ya vino la tercera toma de Lima, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cuál es la salida en este momento? Y seguramente el libro intenta animar ese debate, porque, insisto, solo llega hasta marzo, cuenta la historia hasta marzo, pero creo que es un buen motivo, un buen pretexto, si se quiere, para motivar el debate, ¿no? El debate alturado para plantear salidas. Importante, ¿no? Importante, bueno, de todas maneras se tiene que recomendar la adquisición y la lectura, el análisis, ¿no? Justamente de este libro, Diego, porque va marcando, ¿no? Va marcando, y yo creo que esto también, como tú dices, se tiene que socializar, se tiene que hacer más popular, hay que ver la manera de cómo llega también hacia justamente a los protagonistas de entonces, sobre todo nuestros hermanos del sur, ¿no? De esa manera yo creo que ellos también van a poder reescribir su historia también y se animarán tal vez a hacer, me imagino, ya en unas sucesivas ediciones esto saldrá mucho más enriquecido. Sí, sin duda. Yo recomiendo la lectura de este texto, de este libro, y recomiendo pues no perder la memoria histórica, ¿no? Conversábamos justamente en una de las presentaciones que ni siquiera tenemos el dato exacto de cuántos hermanos nuestros han fallecido, ¿no? Se habla de 70, las cifras oficiales hablaban de 68, se hablan de más de 70, no sabemos ni siquiera cuántos hemos fallecido, cuánta gente nuestra ha fallecido. Entonces, es importante poner la historia en blanco y negro, escribirla, debatirla, pero incluso más importante que eso es organizarnos, seguir organizándonos y definir cuál es el derrotero de esta lucha. Yo los invito entonces a leer este libro. Yo participo allí, tengo un artículo que se llama Estallido, Crisis, Golpe de Estado y Lucha de Clases en el Perú. Mi perspectiva es de la lucha de clases, ¿no? Pero intentamos pues poner también nuestro grano de arena a partir de estas reflexiones en la continuidad de las luchas populares que se vienen dando en el país. Bueno, Diego, para despedirnos, sí, entendemos que hay siempre tareas pendientes, estamos en el corre-corre, de la dinámica, ¿no? de lo que nos toca vivir. ¿Puedes repetirnos el lugar de la presentación del libro el día de mañana? Sí, claro. El día de mañana se presenta el libro en el distrito de Caraballo. Esto es específicamente en la avenida Tupac Amaru, en el local comunal de el pueblo joven Raúl Porras Barrenechea. Este local se encuentra exactamente, para los que nos ubican, al costado de la municipalidad de Caraballo, en la avenida Tupac Amaru, más o menos a la altura del kilómetro 18, ¿no? Pueden tomar cualquier carro que va a la avenida Tupac Amaru, se bajan en la municipalidad de Caraballo, y media cuadrita antes, hacia la izquierda, yendo de Lima hacia Caraballo, está el local de Raúl Porras Barrenechea. A partir de las 6 de la tarde estaremos allí con el profesor Héctor Béjar y con otros dirigentes del distrito de Caraballo, Raúl Tinco y otros hermanos compañeros que están ahí presentes, el editor Homero Quiroz, quienes habla, entre otros. Están invitados. Qué bueno, Diego. Entonces, ahí, nuestro público, entonces, atento a esta presentación de este libro, Estallido Popular, ¿no? La masacre en el Perú. Bien, Diego, tus palabras finales, hermano.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Vamos a pasar también la presentación de mañana en live, por redes sociales. Ya les paso el link, de repente lo pueden retransmitir también por nuestras redes sociales, querido Armando. Claro que sí, claro que sí. La vez pasada lo hemos pasado al menos unos 10 minutos aproximadamente. En vivo. Excelente, ¿no? Excelente. Va a estar en las redes sociales del Comité Impulsor de la Asamblea Popular Constituyente de Caraballo, en la Liga Agraria del Valle de Chillón y en Izquierda Socialista. Lo pueden encontrar por ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros nuestro compañero y amigo también, compañero de lucha, Diego Mota, de Izquierda Socialista, autor del libro Estallido Popular, la masacre en el Perú. Bueno, él es abogado laboralista también, así es que está